Seguimos en nuestra serie Esperanza Viva, reflexiones en la primera carta de Pedro. Y a manera de introducción, quisiera comentarles que no es suficiente que tengamos un entendimiento adecuado de las doctrinas bíblicas. Ese entendimiento, ese conocimiento, debe ir acompañado con una vida cristiana que sea consecuente con aquellas cosas que nosotros decimos creer. Nosotros que somos los beneficiarios de esa gran salvación que fue motivo de una búsqueda diligente de parte de los profetas del Antiguo Testamento, que fue predicada con poder por los discípulos de Cristo, que fue observada con interés por los ángeles del cielo, es necesario entonces que nosotros aprendamos a cómo debemos vivir. Y esto es lo que observamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21. El contexto, lo que nosotros vimos en el sermón pasado, en los versículos previos, versículos 1 al 12, es que el apóstol Pedro muestra que los cristianos tenemos un tremendo privilegio, el privilegio de la redención por la sangre del Señor Jesucristo. Y además presenta al cristiano como una persona que debe maravillarse del plan eterno de Dios consumado en la persona de Jesucristo. Ahora bien, en respuesta, el cristiano maravillado por la misericordia de Dios responderá a esta esperanza. Responderá a esta esperanza con cambios radicales, con cambios profundos en su vida. Por tanto, el propósito del sermón del día de hoy es que los cristianos se observen y se movilicen en la esperanza que Dios entrega desde antes de la fundación del mundo por nuestro Señor Jesucristo. Y para aquellos que están tomando nota, veo ahí algunos que están tomando nota, ¿cierto? El tema es la esperanza de la nueva vida procurará, 1, una vida en acción, 2, una vida en santidad, y 3, una vida en transformación. Leamos el versículo 13. Búsquelo en su Biblia, en su celular, mantenga abierta su Biblia, porque vamos a ir leyendo mediante vamos avanzando en el sermón. Versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, la esperanza de la nueva vida procurará una vida en acción. La palabra, por tanto, conecta lo que Pedro ha explicado hasta aquí, en los versículos previos, del 1 al 12. Es decir, la bendición de su pueblo al recibir el gozo de la salvación, la bienaventuranza, la dicha, la felicidad, la alegría de los que son salvados por Cristo. El apóstol Pedro dice que ahora que hemos enfocado nuestros pensamientos correctamente, ahora que ya tenemos conocimiento, necesitamos entonces despertar nuestro entendimiento y adoptar actitudes que afectarán nuestra manera de vivir y afectarán también a los demás. El apóstol Pedro comienza aquí a describir acciones que debemos hacer, comenzando con tomar una decisión enérgicamente, una decisión con premura, ceñir los lomos. En Israel, la gente usaba vestiduras que se componían de una camisa larga sin mangas. Esta podía ser de lino o de lana y llegaba hasta los tobillos. Sobre esta se debía usar una especie de poncho, pero esta se dejaba a un lado para trabajar. Esta camisa larga se usaba para ceremonias o en tiempo de descansos como una conversación. Pero por otro lado, para el servicio activo, donde debían esforzarse, como el trabajo o la guerra, la túnica se recogía dentro de un cinturón que se usaba aquí en la cintura
de manera que dejara las piernas libres para una movilidad, para poder ser activos. Y Pedro nos presenta en esta imagen una mente que tiene que prepararse para el trabajo activo, para el trabajo diligente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Está diciendo aquí que nada estorbe tu mente cuando la pongas a actuar. ¿Y cuál es el significado del término mente o entendimiento que Pedro está usando aquí? Se refiere al estado espiritual y el lado activo del creyente, es decir, una relación consciente, una relación consciente con Dios. Este término también significa que su mente tiene que estar lista y en condiciones de pensar activamente en cómo promover el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cómo promover la voluntad y el reino de Dios. La mente debe estar libre de todo estorbo, de todo temor, de toda preocupación para servir al Señor con todo corazón, con toda fuerza, con toda su mente, con toda la capacidad, no pensando en las cosas terrenales, sino únicamente en el Señor. Es hora entonces, querida iglesia, querido oyente, de despertar, de ser cristianos movilizados con el Evangelio. Dejemos de esperar que el pastor o los líderes hagan las cosas. Tenemos la obligación de pastorear y de velar por la vida espiritual y material de los demás. Estamos llamados a tener una vida en comunión con el Señor, en una relación íntima y poder así transmitir el mensaje de salvación, esta esperanza maravillosa que nosotros tenemos como cristianos. Somos cristianos que debemos prepararnos para servir en acción. Algunos, como a mí, supongo, nos encantan las películas de acción. Y hay una película que me gusta mucho y se llama Búsqueda Implacable. ¿Sí? ¿La han visto? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Esta se trata básicamente, para no hacer un spoiler, de un padre que hace lo imposible para recuperar a su hija, ya que la habían secuestrado. Creo que eso es mucho, pero y en un momento él tiene la posibilidad de hablar con uno de los secuestradores y le dice lo siguiente, escuche bien, no sé quién eres, no sé lo que quieres, si lo que estás buscando es un rescate, créeme, no tengo dinero. Y aquí viene lo interesante, pero lo que sí tengo es un conjunto de habilidades muy particulares, habilidades que he adquirido a lo largo de mi prolongada carrera profesional, habilidades que me convierten en una pesadilla para gente como tú. Si dejas que mi hija se vaya ahora, aquí se acabará todo. No te buscaré, no te perseguiré, pero si no lo haces, te buscaré, te encontraré y te mataré. ¡Wow! Es una frase tremenda. Sin duda, este padre, luego de una búsqueda implacable que le hace honor a su nombre, encuentra a su hija. Y estoy seguro, mis hermanos, que si nosotros como cristianos fuéramos la mitad de decididos que este personaje de ficción, viviríamos el Evangelio de una manera muy distinta. La esperanza de nuestra vida, de esta nueva vida, procurará una vida en acción, diligente, movilizándote, actuando. Sale del sillón, sale de tu comodidad, sale de tu zona de confort. Somos llamados a actuar diligentemente, pero también con sobriedad. La sobriedad tiene que ver con el control y con el dominio propio. Esto quiere decir que nuestras pasiones no nos pueden dominar. No podemos ser esclavos de nuestros sentimientos o de nuestros entusiasmos, de nuestros deseos perversos. La vida cristiana no funciona dejándonos llevar por nuestro pecado. Funciona cuando depositamos, escucha,
cuando depositamos toda nuestra confianza en la persona de Cristo y dejamos que su voluntad sea nuestra voluntad, que su voluntad sea nuestra meta. 3 veces en esta epístola el apóstol Pedro exhorta a los lectores a tener dominio propio. En el capítulo 1, versículo 13, en el capítulo 4, versículo 17, en el capítulo 5, versículo 8. Él desea que tengamos la mente clara y nuestro juicio sano para poder estar listo para el regreso de Jesucristo. La mente debe estar libre de apuros, de confusiones, debe rechazar las tentaciones de verse influenciado por la cultura, esta cultura perversa. Debemos permanecer alerta, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro nos ha hablado mucho acerca de la gracia de Dios. Él incluso nos habló de la gracia que se nos dará por medio de Jesús, que se nos da por medio de Jesús, que es predicada por los profetas en el versículo del domingo pasado. Pero ahora va más allá, escribiendo acerca de esta gracia que vendrá, esta gracia que os será, que será traída cuando Jesús regrese. Y la única manera en que podremos estar preparados frente a Jesús en ese día será únicamente por el favor inmerecido que Él nos da y nos dará. El apóstol Pedro entrega una palabra de ánimo a sus lectores, a nosotros como iglesia. Se da cuenta que el cristiano, que nosotros, en nuestro día a día, podemos experimentar persecución, podemos experimentar dificultades, que nuestra esperanza flaquea, se debilita. Por tanto, el apóstol Pedro, con un corazón pastoral, alienta a sus lectores a mirar con esperanza hacia el cumplimiento de la salvación. Porque Él quiere que sus lectores, que nosotros hoy como iglesia, tengamos una esperanza viva en cuanto a nuestra herencia, reconociendo que Dios de pura gracia nos da todas las cosas. Gracia no solo es para el pasado, cuando le dimos nuestra vida a Jesús por primera vez, no es solo para el presente, donde vivimos cada momento parados sobre su gracia, también es para el futuro, cuando la gracia se nos traerá. Dios solamente ha empezado a mostrarnos las riquezas de su gracia. Cuando Jesús vuelva, en el momento fijado, traerá para sus seguidores, para nosotros, su pueblo, el cumplimiento de su salvación. Por tanto, somos llamados, mis hermanos, a tener una vida en acción hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano no se jubila. No hay excusa. No porque seas muy chico, no porque seas muy grande. Debemos vivir una vida en acción, constantemente trabajando por el Evangelio, por el reino de Dios, disfrutando de sus bondades, disfrutando de su gracia presente, de su gracia pasada y sobre todo de la gracia futura que vendrá cuando Cristo regrese. También nuestra vida debe manifestar santidad. Versículos 14 al 16. La esperanza de nuestra vida procurará una vida en santidad. Versículo 14 en adelante dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La Escritura nos enseña que nosotros somos llamados hijos. Y esto no es por nacimiento, sino por adopción, por la pura gracia de Dios.
Entre el tiempo antiguo, entre los griegos y los romanos del siglo I, la adopción era algo bastante común y un hijo adoptivo disfrutaba de los mismos privilegios que un hijo carnal, aún hasta el punto de compartir la herencia. Y de esta manera se nos llama hijos de Dios, con todas bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Pero quisiera preguntar, querida iglesia, ¿realmente podríamos decir que somos hijos obedientes? ¿Podríamos decir que somos hijos que tratamos de corregir nuestros errores? Los que somos padres batallamos constantemente con esta idea, con esta área de la vida. Les enseñamos a ser obedientes a nuestros hijos, los disciplinamos e incluso los castigamos. A veces nos enojamos mucho cuando nuestros hijos nos desobedecen y las hormiguitas de la ira comienzan a subir por nuestro cuerpo y lamentablemente explotamos. ¿Pero acaso nuestros hijos no son un fiel reflejo de nuestro comportamiento con Dios? ¿Y acaso no debemos obedecer a Dios porque Él es Dios y punto? ¿Acaso nosotros obedecemos lo que nuestro Padre Celestial nos demanda? ¿Cuántos de nosotros le decimos a nuestros hijos, te he dicho que no hagas estas cosas 1000 veces? O le decimos, me tienes que obedecer porque soy tu mamá, porque soy tu papá, y punto. ¿Y acaso Dios no nos ha dicho 1000 veces que no debemos hacer esas cosas? ¿O que debemos hacer tales cosas? Nuevamente, ¿y acaso no debemos obedecer a Dios porque Él es Dios y punto? La obediencia pasa a ser una naturaleza para los hijos de Dios. Dios espera la obediencia de sus hijos, no de los desconocidos. Pedro llama a los destinatarios de su carta hijos de la obediencia. Y Pedro nos llama a esperar a Cristo como hijos obedientes, que vivan una vida en acción, que vivan una vida en santidad. Se podría traducir como hijos cuyo espíritu es obediente, señalando que deberíamos entonces dejar de permitirle a nuestras pasiones pecaminosas que nos dominen, que nos direccionen, que nos controlen. Debemos vivir en esta vida como si fuese la vida eterna, pensando que somos peregrinos que miran y añoran la venida de Cristo. Un día nosotros, al igual que los receptores de esta carta, vivíamos en la ignorancia. Vivíamos dejándonos llevar por nuestra codicia y por nuestra maldad. Pero hoy nos guía el Espíritu Santo, que nos transforma en hijos obedientes de nuestro Padre. El mundo, mis hermanos, tiene su propio estilo de vida, el que en muchas ocasiones es atractivo para nosotros los creyentes. Por eso el apóstol Pedro nos advierte que no debemos conformarnos a los malos deseos que se destacan y que se resaltan en este mundo como cosas a perseguir, a seguir, a admirar. Los escritores bíblicos exhortan continuamente en sus cartas, en sus epístolas, a los cristianos a que rechacen el modo de obrar del mundo y que vivamos en obediencia a la palabra de Dios. Hay un llamado a vivir una vida en santidad, una vida en distinción de los demás. Somos distintos, no porque seamos mejores, no porque seamos más inteligentes, no porque seamos más capaces o más buenos que los demás. Somos distintos porque Cristo nos rescató de una vida de pecado, de una vida de maldad,
y nos hizo hijos obedientes. Hijos que tenemos un propósito extraordinario. ¿Cuál? Ser santos. Es un propósito en nuestras vidas, ser santos. Pedro informa a los lectores que Dios los ha llamado de las tinieblas a la luz maravillosa y que nuestra tarea es imitar a nuestro Dios que nos llamó a ser santo en todo nuestro ser, pensamientos, palabras, acciones, etcétera. A vivir una vida en santidad y en reverencia a nuestro Señor. Y ser santo, en palabras sencillas, quiere decir ser apartado del pecado y glorificar a Dios en cada área de nuestra vida. Por tanto, debemos anhelar tener una vida sin pecado, anhelar tener una vida en pureza, en santidad, siendo la santidad una marca en nuestras vidas. La santidad debe ser como un sello en nuestra salvación. Entonces pregunto, ¿estamos demostrando que hemos sido salvados? ¿Estamos demostrando esta vida en acción y en santidad? Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Para el creyente, la santidad no termina con el perdón y la limpieza del pecado, sino que comienza con una vida activa de oposición al pecado. El pecador debe luchar constantemente, todos los días, por vivir en obediencia a Dios, demostrando así el significado de la palabra santo. No podemos esperar tener una relación íntima con nuestro Dios, que es santo, a menos que nosotros seamos santos y trabajemos en nuestra santidad de manera activa, diligente, que nos esforcemos en cambiar. Una relación íntima con nuestro Dios es el mayor bien que como seres humanos podemos experimentar, pero sin santidad es imposible. Para poder crecer en santidad y en una relación íntima con Dios, necesitamos conocer su palabra y conocer quién es nuestro Dios. Todo nuestro ser, toda nuestra voluntad, todo nuestro corazón deben estar controlados por la palabra de Dios. Nosotros no estudiamos la Biblia para conocer más de la Biblia solamente. La estudiamos para conocer mejor a su autor, a nuestro Señor, y maravillarnos con la esperanza que Él nos entrega en su palabra. Nuevamente, la vida activa en la búsqueda de Dios nos llevará a crecer en santidad y a que nuestro pecado vaya muriendo cada día. Tristemente, muchos estudiosos de la Biblia quieren solamente aprender los idiomas, los grandes misterios teológicos, pero nunca procuran conocer mejor a Dios. Y es bueno conocer de idiomas, es bueno estudiar teología, si tiene la posibilidad, estudia teología. Es bueno escuchar predicaciones, es bueno leer libros, pero si esto no es para conocer mejor al Dios de la Biblia, no sirve para nada. Puede ser considerado como basura. Si esto no te lleva a Dios y a rendirte delante de Dios y a transformar tu vida en una vida de acción para crecer en santidad, no sirve de nada. Muchos pueden llevar años yendo a la iglesia, años escuchando al predicador, domingo tras domingo, pero nunca han experimentado una vida cristiana transformada por el Evangelio.
con un convencimiento bíblico profundo de que es pecador y necesita de Dios, de este Dios que es santo. El apóstol Pedro recalca una idea clave en estos versículos. El cristiano debe vivir una vida en santidad, debe someterse sumisamente a Dios y practicar las acciones, las buenas acciones, pese a las persecuciones, a los conflictos, a los problemas, porque Dios es santo. Y como fruto debemos vivir entonces una vida en santidad. Y así podremos vivir una vida en reverencia a nuestro Dios. La esperanza de la nueva vida procurará una vida de transformación. Versículos 17 al 21. No cierra su Biblia, lea conmigo estos textos. Dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El punto del apóstol Pedro es que si tenemos una relación especial con Dios, en virtud de nuestro llamamiento y de nuestro nuevo nacimiento, entonces lo más urgente es que recordemos quién es Dios y mostremos la reverencia que solo Él merece. Dios es nuestro Padre, iglesia. Dios es nuestro Padre y tenemos todas las garantías, todas las bendiciones que Él ha prometido a nosotros, sus hijos. Imagínate el tremendo privilegio de poder llamar al ser más majestuoso Padre, Padre celestial. En los tiempos del Antiguo Testamento, la gente invocaba de alguna manera a Dios como Padre. Esto lo vemos en el Salmo 89, en Jeremías 3, en Malaquías 1. Pero en el Nuevo Testamento se revela que Jesús nos enseña a orar íntimamente al Padre diciendo, Padre nuestro. El apóstol Pablo secunda esta idea y escribe que nosotros clamamos Abba Padre en Romanos 8 y en Gálatas 4. Por tanto, nosotros somos los receptores de una gracia mayor que cualquiera otra. Podemos ir delante de Dios como nuestro Padre y tener una relación íntima con nuestro Señor. Y no puedo desaprovechar esta oportunidad de decirle a aquel que está escuchando que si quieres que Dios sea tu Padre, entonces debes arrepentirte de tus pecados, debes reconocer el señorío de Cristo, debes rendirte a sus pies y así podrás disfrutar de su amor paternal. Es hora de vivir una vida en santidad, una vida en reverencia a quien es digno de ser adorado. No debemos olvidar que un día todos, toda la humanidad estará frente a Dios para recibir una evaluación de nuestras obras. Todos deberemos comparecer ante el tribunal de nuestro Dios, de este Dios que es juez, santo, justo y soberano. Pero ¿cuál es el propósito de saber que Dios es nuestro Padre y que también es nuestro juez? Pedro responde al decir, pórtense, compórtense, vivan con temor reverente durante el tiempo que vivan como extranjeros.
como peregrinos. El cristiano debe vivir siempre consciente de estar en la presencia de Dios. Debemos saber que el ojo de Dios está constantemente sobre nosotros, que no hay nada que le podamos ocultar. Y además, debemos saber que los no cristianos nos están observando cuidadosamente para ver qué decimos y qué hacemos. Por tanto, debemos ser verdaderos hijos de Dios, que reflejan las virtudes del Padre. ¿Han escuchado que a los hijos se les dicen es igual al papá, es igual a la mamá? O sacó el carácter del papá, sacó el carácter de la mamá. Que se diga de nosotros como cristianos que somos hijos de Dios, porque imitamos al Señor Jesucristo. Querida iglesia, te pregunto, ¿cuántos de nosotros fallamos en ser imitadores de Cristo? ¿Cuántos de nosotros no tenemos misericordia y amor por los demás? ¿Cuántos de nosotros fallamos en ser buenos cristianos, en ser miembros activos de una iglesia local, en ser ciudadanos ejemplares, vecinos amigables? Debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es hora, es hora de salir de nuestra comodidad. Es hora de vencer los pecados y actuar como Cristo actuó. ¿Has predicado en todo este tiempo de pandemia? ¿Has buscado de Dios sinceramente, proponiéndote crecer en santidad, ser activo? ¿Le has hecho bien a alguien? ¿Has llamado a alguien simplemente para saber cómo está? Si necesita algo en lo que tú puedas ayudarle. Despierta, iglesia. Despierta. Comparte la hermosa esperanza que tenemos en Cristo. Comparte de este amor incondicional y eterno de Dios. Comparte la esperanza en medio de la incertidumbre, en medio de la oscuridad, a aquellos que se están muriendo sin Cristo, aquellos que todavía no disfrutan de esta esperanza que nosotros tenemos, de esta gracia maravillosa que tenemos como cristianos. Despójate de tus bienes, de tu tiempo y entrega tus dones al Señor. Comienza a vivir una vida de acción, de santidad y de transformación. Despójate de tus bienes y dáselos a los pobres. Sé que en este momento tu corazón está levantando excusa por no predicar el Evangelio, por no participar de las actividades de la iglesia, por no entregar las ofrendas y diezmos, por no ser un ciudadano involucrado con las necesidades de los demás. Pero detente un momento y piensa sinceramente si tu excusa es una excusa válida, o si a lo mejor tu pecado te está endureciendo el corazón. ¿Qué les parece si asumimos un compromiso y asumimos un desafío? Comenzar a cambiar, comenzar a salir de nuestra comodidad. No estás solo. Somos una comunidad que va a velar por ti, que necesitamos de ti. Hermano, necesito de ti para ser transformado cada día. Necesito de tus oraciones. Necesitamos el aliento, la corrección, el pastoreo mutuo. Recordemos que la esperanza de la nueva vida procurará
una vida en transformación constante. El Señor, nuestro Señor, solucionó nuestro mayor problema, el problema de estar alejado de la presencia de Dios. Y hoy debemos vivir entonces una vida en acción, una vida en santidad, una vida en transformación, porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Nosotros fuimos redimidos del pecado a través de la muerte, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese en lo que dice el versículo 20, es algo maravilloso, que este sacrificio ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los posteriores tiempos por amor de nosotros, su iglesia, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cristo fue escogido en la eternidad, pero fue manifestado dentro del tiempo, de nuestra historia. Para ser más preciso, estos términos apuntan hacia el nacimiento de Jesús mediante la concepción y el nacimiento de Jesús. Jesús entró en este mundo pecador y damos gloria por eso. Y vino con el propósito de salvar a los escogidos, a los hijos de Dios. Y el apóstol Pedro describe que todo esto ha sucedido por amor a nosotros. Nuevamente, el apóstol Pedro recalca que somos realmente privilegiados porque Dios nos ha amado tanto que ha dado su Hijo unigénito por nuestra redención, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida de Cristo no es algo sin importancia, no es algo para pisotear o para jugar con ella. La vida de Jesús, de Jesucristo, de nuestro Señor, representada por su sangre, es infinitamente más valiosa que cualquier otro metal precioso, oro o plata que pueda existir. Y la comprensión de esto debería provocar en nosotros una transformación de nuestra pecaminosa manera de vivir, conducirnos a una forma de vivir donde miramos el valor infinito de nuestro Señor Jesucristo. Lo que aquí se da a entender es que la resurrección de Jesús, por la resurrección de Jesús, el creyente tiene la certeza que también Él será resucitado de los muertos. El fundamento de nuestra fe es que Jesús resucitó. Y esto debe provocar en nosotros fe en nuestro Dios, nuestro Padre amado. Para concluir, recordemos entonces que Dios nos ha entregado un tremendo regalo, la salvación de nuestras vidas. Y que por tanto debemos actuar de manera positiva a la esperanza de nuestra vida como cristianos, en una vida en acción. Es hora de levantarse, es hora de actuar. Deja tu lugar de comodidad y busca del Señor de manera íntima y activa. A la vez, muévete en tu iglesia local como un miembro maduro que quiere que su iglesia crezca y cumpla con el cuidado de sus miembros y de los demás. Debemos procurar también una vida en santidad. Es hora de cubrir las grietas de nuestra santidad, imitando a Dios que es santo. Esforcémonos entonces por arrepentirnos de nuestra mediocridad espiritual y vivamos sabiendo que nada podemos esconder de Dios, pero que Él es nuestro Padre amado y nos invita cada día a sus brazos. Por último, vivamos una vida en transformación. Es hora de mirar el sacrificio de Cristo con el valor adecuado
y de esta manera ser transformados continuamente hasta la llegada del reino de Dios, donde podremos disfrutar, donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá maldad y donde Cristo será el Todopoderoso y vamos a reinar con Él. ¡Qué alegría, mis hermanos!